31 de enero de 2013. Los Ángeles. La ciudad seguía despierta. Luces de neón. Sirenas lejanas. Miles de personas caminando sin imaginar que, aquella misma noche, una joven estaba viviendo algo que acabaría convirtiéndose en uno de los misterios más perturbadores de Internet. Porque hay casos criminales. Y luego están los casos que parecen imposibles de explicar. La historia de Elisa Lam pertenece a esa segunda categoría. Todo comenzó con un vídeo de apenas unos minutos, grabado por una cámara de seguridad dentro de un ascensor. Y aún hoy, más de una década después, sigue provocando incomodidad, porque quien lo ve siente inmediatamente que algo no va bien. Algo parece incorrecto. En las imágenes aparece una joven sola dentro del ascensor del Cecil Hotel, pulsando botones, mirando nerviosa hacia el pasillo, entrando y saliendo, escondiéndose en una esquina, moviéndose de forma extraña, como si estuviera huyendo de alguien o de algo. Pero hay un detalle todavía más inquietante. Las puertas del ascensor no se cierran. Permanecen abiertas durante demasiado tiempo, mientras Elisa continúa mirando hacia afuera con evidente miedo, como si alguien estuviera allí, aunque la cámara no muestra a nadie. Y quizá ese fue el instante exacto en el que el caso dejó de ser una desaparición para convertirse en obsesión colectiva. Porque millones de personas comenzaron a hacerse la misma pregunta. ¿Qué estaba viendo Elisa Lam aquella noche? Internet explotó. Teorías, videos analizados fotograma por fotograma. Hipótesis paranormales, asesinos ocultos, conspiraciones. Y cuanto más se observaba el vídeo, más perturbador parecía. Pero para entender realmente lo que ocurrió, primero hay que hablar del lugar, porque el Cecil Hotel ya tenía una reputación oscura mucho antes de Elisa. Mucho antes. El Cecil Hotel abrió en 1927 y durante décadas se convirtió en uno de los lugares más inquietantes de Los Ángeles. Su historia estaba llena de suicidios, muertes, violencia, criminales, desapariciones, como si el edificio hubiera absorbido lentamente toda la oscuridad de la ciudad. Con el paso de los años, el hotel terminó rodeado por pobreza, drogas y delincuencia. Muchos evitaban acercarse. Otros aseguraban que el ambiente dentro del edificio era opresivo, pesado, extraño. Y lo más perturbador es que algunos de los asesinos más famosos de Estados Unidos llegaron a alojarse allí. Entre ellos, Richard Ramírez, el conocido Night Stalker, un asesino en serie que aterrorizó California en los años 80. Por eso, cuando Elisa desapareció dentro del Cecil, muchas personas sintieron inmediatamente que algo horrible había ocurrido, porque aquel hotel ya parecía tener vida propia, como si atrajera tragedias constantemente. Pero Elisa no había llegado a Los Ángeles buscando oscuridad. Todo lo contrario. Era una estudiante canadiense de 21 años, inteligente, amable, muy activa en redes sociales y blogs personales. Le gustaba escribir sobre sus pensamientos, sobre emociones, sobre sus viajes. Y aquel viaje por la costa oeste de Estados Unidos parecía importante para ella, como una forma de encontrarse a sí misma. Sus publicaciones mostraban sensibilidad, inseguridades, momentos de ansiedad, pero también ilusión, ganas de descubrir el mundo. Nada hacía imaginar el final que le esperaba. Cuando llegó al Cecil Hotel, compartía habitación con otras chicas, pero según algunos informes, su comportamiento comenzó a resultar extraño. Las compañeras se quejaron. Decían que Elisa actuaba de manera rara, que a veces parecía ausente, desorientada, y finalmente el hotel decidió trasladarla a una habitación individual. Días después, desapareció. Al principio nadie entendía qué había pasado.
Su familia perdió contacto con ella, algo completamente inusual, porque Elisa hablaba frecuentemente con sus padres y dejar de responder de repente no era normal. Entonces comenzó la búsqueda. La policía revisó el hotel, pasillos, habitaciones, azotea, nada. Era como si Elisa simplemente hubiera desaparecido del mundo. Hasta que apareció el vídeo del ascensor. Y todo cambió. Porque aquellas imágenes parecían mostrar a una persona aterrorizada, confundida, como si estuviera viviendo algo invisible para el resto del mundo. Algunos creían que huía de alguien. Otros pensaban que hablaba con una persona fuera de cámara. Y algunos empezaron a creer que había algo mucho más oscuro detrás de todo aquello. Algo imposible de explicar. Pero lo peor aún estaba por llegar. Porque días después, los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse de algo repugnante. El agua. El agua tenía mal sabor, mal olor y un color extraño. Nadie imaginaba entonces que la respuesta al misterio llevaba días sobre sus cabezas, en los depósitos de agua de la azotea. Y cuando un trabajador del hotel abrió uno de ellos, descubrió una escena que convertiría el caso de Elisa Lam en uno de los misterios más perturbadores de la historia moderna de Internet. Cuando encontraron el cuerpo de Elisa Lam, el caso cambió por completo, porque ya no era solo una desaparición extraña. Ahora había una pregunta muchísimo más perturbadora. ¿Cómo había llegado hasta allí? El cuerpo apareció dentro de uno de los depósitos de agua de la azotea del Cecil Hotel, sin ropa, completamente aislado, en un lugar difícil de acceder, y cuanto más se conocían los detalles, más imposible parecía todo. Los propios trabajadores del hotel estaban horrorizados, porque durante días los huéspedes habían estado usando aquella agua, duchándose, bebiéndola, lavándose los dientes, sin saber lo que había encima del edificio. Pero había algo todavía más inquietante: el acceso a la azotea. Según algunos informes policiales, las puertas tenían alarmas, y además, el acceso a los depósitos no era sencillo. Entonces, ¿cómo llegó Elisa hasta allí? Y ahí comenzó el verdadero caos. Internet explotó completamente. Millones de personas empezaron a analizar el caso, fotograma por fotograma, detalle por detalle, buscando cualquier pista, cualquier error, cualquier señal de que algo no cuadraba, porque sinceramente, muchas cosas no parecían cuadrar. El vídeo del ascensor seguía obsesionando a la gente. Cada movimiento de Elisa parecía extraño, demasiado extraño. Entraba, salía, miraba hacia el pasillo, se escondía, gesticulaba, como si estuviera hablando con alguien invisible. Y además, las puertas del ascensor seguían abiertas demasiado tiempo. Algo que muchas personas interpretaron como una señal de que alguien estaba bloqueándolo desde fuera. Las teorías empezaron a multiplicarse, y cuanto más crecían, más oscuro se volvía el caso. Algunos estaban convencidos de que Elisa había sido perseguida. Otros creían que había un asesino dentro del hotel. Y otros fueron todavía más lejos, porque el Cecil Hotel ya tenía una reputación aterradora, y eso alimentó completamente el misterio. Décadas de muertes, suicidios, violencia, sobredosis, asesinos hospedados allí. El edificio parecía arrastrar una especie de maldición. Muchas personas llegaron a decir que el hotel estaba embrujado, que algo dentro del edificio provocaba tragedias constantemente. Y aunque suene exagerado, cuando observas la historia completa del Cecil, es difícil no sentir incomodidad. Incluso el ambiente del hotel parecía sacado de una pesadilla. Pasillos oscuros, habitaciones deterioradas, ruido constante, personas problemáticas entrando y saliendo, y una sensación general de decadencia.
Pero mientras Internet convertía el caso en una obsesión mundial, la policía seguía investigando. Y poco a poco, empezaron a aparecer datos importantes sobre Elisa. La joven sufría trastorno bipolar. Y según los informes, había antecedentes de episodios graves relacionados con su salud mental. Aquello cambió completamente la percepción del caso. Porque algunos investigadores comenzaron a pensar que Elisa podría haber estado sufriendo un episodio psicótico aquella noche. Y entonces, muchos movimientos del ascensor empezaron a tener otra interpretación. La paranoia, la confusión, la sensación de amenaza, los gestos extraños. Todo podía encajar con una crisis mental severa. Pero aún así, seguían existiendo demasiadas preguntas. ¿Cómo llegó exactamente a la azotea? ¿Cómo entró en el depósito? ¿Por qué nadie la vio? ¿Y por qué el caso seguía sintiéndose tan inquietante incluso después de las explicaciones oficiales? Quizá porque hay algo profundamente perturbador en ver a una persona perderse completamente dentro de su propia mente. El vídeo del ascensor no parece una escena normal. Parece una persona aterrorizada, desconectada de la realidad, y eso genera una sensación muy difícil de olvidar. Pero Internet no aceptó fácilmente la explicación oficial. Ni mucho menos. Aparecieron teorías de conspiración de todo tipo. Asesinatos encubiertos, experimentos secretos, entidades paranormales, incluso conexiones absurdas con enfermedades y códigos ocultos. Y ahí ocurrió algo peligroso. El caso empezó a mezclarse con la obsesión colectiva, con la necesidad de convertir un misterio trágico en algo sobrenatural. Porque muchas veces, Internet no soporta las respuestas simples, especialmente cuando la realidad resulta tan incómoda. Y la realidad del caso Elisa Lam era profundamente incómoda. Porque quizá no había monstruos, ni fantasmas, ni conspiraciones. Quizá solo había una joven completamente sola, perdiéndose lentamente dentro de un lugar oscuro. Pero aún así, hay detalles que siguen provocando dudas incluso hoy. Detalles pequeños, extraños, difíciles de ignorar. Y cuanto más profundizas en el caso, más entiendes por qué tanta gente sigue obsesionada con aquella noche dentro del ascensor. El vídeo del ascensor cambió absolutamente todo. Porque una cosa es leer sobre una desaparición, y otra muy distinta es verla. Las imágenes fueron publicadas por la policía de Los Ángeles semanas después de la desaparición de Elisa Lam. Su objetivo era simple: encontrar pistas, encontrar respuestas. Pero ocurrió exactamente lo contrario. El misterio solo se hizo más grande. Millones de personas empezaron a ver el vídeo, una vez, 2 veces, 10 veces, y cuanto más lo observaban, más perturbador parecía. Elisa entra en el ascensor. Pulsa varios botones rápidamente, demasiado rápido. Después se aparta hacia una esquina, como si intentara esconderse de alguien. Luego mira hacia el pasillo. Sale, vuelve a entrar, mira otra vez. Sus movimientos parecen nerviosos, desorganizados, extraños. Y entonces llega uno de los momentos más inquietantes: los gestos con las manos. Elisa mueve los dedos de forma irregular, como si estuviera hablando con alguien fuera de cámara, o reaccionando a algo invisible. Internet explotó con aquello. Había personas convencidas de que alguien la perseguía. Otros aseguraban que estaba huyendo de una amenaza real. Y algunos comenzaron a afirmar que el vídeo mostraba actividad paranormal. Porque cuanto más analizaban las imágenes, más preguntas aparecían. ¿Por qué las puertas del ascensor permanecían abiertas? ¿Por qué Elisa parecía actuar de manera tan errática? ¿Por qué miraba constantemente hacia afuera? ¿Y por qué nadie aparecía en el pasillo? La sensación era inquietante, muy inquietante.
porque el vídeo parecía transmitir miedo real, no actuación, no exageración, miedo auténtico. Y quizá por eso el caso se volvió tan viral, porque el espectador siente inmediatamente que algo terrible está ocurriendo, aunque no consiga entender exactamente qué. Pero hubo otro detalle que aumentó todavía más la obsesión: el tiempo del vídeo. Muchos usuarios comenzaron a analizar posibles cortes, errores de edición, cambios en la velocidad. Incluso llegaron a pensar que la policía estaba ocultando partes de las grabaciones. Y cuanto más crecían las teorías, más imposible parecía separar realidad y ficción. Algunos canales de Internet comenzaron a crear narrativas completas alrededor del caso. Asesinos ocultos, encubrimientos, experimentos gubernamentales, todo tipo de historias. Incluso apareció una teoría especialmente absurda, pero increíblemente viral. Algunas personas relacionaron el caso con un músico llamado Morbid, simplemente porque había visitado el Cecil Hotel tiempo antes. Internet empezó a acusarlo masivamente, sin pruebas. Su vida quedó destrozada, y todo por una teoría completamente falsa. Eso mostró algo muy oscuro sobre Internet: la necesidad desesperada de encontrar un culpable, aunque haya que inventarlo. Mientras tanto, la familia de Elisa seguía sufriendo el caso real, porque detrás de toda la viralidad existía una persona de verdad, una hija, una joven de 21 años. Y quizá esa parte se perdió durante mucho tiempo, porque Internet convirtió el caso en entretenimiento, en misterio, en obsesión colectiva. Pero la realidad probablemente era muchísimo más triste. Los investigadores empezaron a reconstruir los últimos días de Elisa, y poco a poco apareció un patrón preocupante. Había dejado de tomar correctamente su medicación. Eso era clave, porque el trastorno bipolar puede provocar episodios extremadamente graves cuando no está controlado. Paranoia, desconexión de la realidad, sensación de persecución, comportamientos erráticos. Todo empezaba a encajar de una manera mucho más humana y mucho más devastadora. Porque quizá Elisa no estaba huyendo de alguien, quizá estaba huyendo de algo dentro de su propia mente. Y eso hace que el vídeo resulte todavía más duro de ver, porque ya no parece un misterio sobrenatural. Parece una persona completamente perdida, sola, aterrorizada, desconectándose lentamente de la realidad frente a una cámara de seguridad. Pero aún así, seguían existiendo preguntas difíciles de responder. ¿Por qué nadie intervino antes? ¿Por qué el hotel parecía tan descontrolado? ¿Cómo pudo una joven vulnerable terminar completamente sola en un lugar así? Y cuanto más se investigaba el entorno del Cecil Hotel, más evidente se hacía algo. El edificio llevaba décadas funcionando como una especie de agujero negro humano. Un lugar donde las tragedias parecían repetirse constantemente. Pero todavía quedaba algo más inquietante, porque la historia del Cecil Hotel era muchísimo más oscura de lo que la mayoría imaginaba. Mucho antes de Elisa Lam, el Cecil Hotel ya arrastraba una historia aterradora. Y cuanto más investigas ese edificio, más entiendes por qué tanta gente quedó obsesionada con el caso. Porque el Cecil no era un hotel cualquiera. Nunca lo fue. Cuando abrió en 1927, pretendía ser un lugar elegante, un hotel moderno en pleno centro de Los Ángeles. Pero la ciudad empezó a cambiar, y el barrio alrededor del hotel también. Con los años, la zona se convirtió en una de las áreas más problemáticas de la ciudad. Pobreza, drogas, violencia, personas desaparecidas, delincuencia constante. Y el Cecil quedó atrapado en medio de todo aquello. El ambiente del hotel empezó a degradarse lentamente. Pasillos oscuros, habitaciones deterioradas, clientes conflictivos y una sensación permanente de decadencia.
Pero lo verdaderamente inquietante es la cantidad de muertes relacionadas con ese edificio. Suicidios, caídas desde ventanas, sobredosis, asesinatos. Durante décadas, las tragedias parecían repetirse una y otra vez. Algunas personas llegaron a decir que el hotel estaba maldito. Y aunque suene exagerado, es difícil ignorar la historia completa del lugar. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1962. Una mujer llamada Pauline Otton saltó desde una de las ventanas del hotel. Pero lo más perturbador es que cayó sobre un peatón que caminaba por la calle, y ambos murieron en el acto. Historias así comenzaron a construir la reputación oscura del Cecil, como si el edificio atrajera constantemente la desgracia. Pero eso no fue todo, porque años después, 2 asesinos en serie también pasaron por allí. Uno de ellos fue Richard Ramírez, el conocido Night Stalker, un asesino que aterrorizó California durante los años 80. Según algunos testimonios, Ramírez volvía al hotel después de cometer asesinatos. Entraba cubierto de suciedad, a veces incluso manchado de sangre, y aún así, nadie parecía prestarle demasiada atención. Eso demuestra el nivel de caos que existía dentro del Cecil Hotel, porque el ambiente era tan oscuro, tan deteriorado, que incluso alguien como Richard Ramírez podía mezclarse entre los huéspedes sin destacar demasiado. Y no fue el único. También se alojó allí Jack Unterweger, otro asesino en serie, otro depredador, otro hombre rodeado de muerte. Todo eso convirtió al hotel en una especie de leyenda negra, un lugar asociado automáticamente con tragedia y horror. Y cuando Elisa Lam desapareció allí, Internet conectó inmediatamente todas esas historias, porque el ser humano busca patrones constantemente. Y cuando un lugar acumula tanta oscuridad, es fácil empezar a pensar que hay algo más, algo imposible de explicar, pero probablemente la realidad era mucho más humana y mucho más triste. El Cecil Hotel llevaba años funcionando como refugio para personas vulnerables. Muchos huéspedes tenían problemas mentales, adicciones, situaciones extremas, y el hotel terminó convirtiéndose en un entorno completamente descontrolado. Eso hace que el caso Elisa Lam resulte todavía más inquietante, porque una joven vulnerable terminó completamente sola dentro de uno de los lugares más caóticos de Los Ángeles. Y quizá ahí está la verdadera tragedia. No en fantasmas, no en maldiciones, no en teorías paranormales, sino en el abandono. Porque muchas veces los lugares oscuros no están embrujados, simplemente están llenos de sufrimiento humano acumulado durante años. Aún así, la obsesión colectiva continuó creciendo. Canales de Internet, foros, documentales, miles de personas seguían intentando resolver el misterio, incluso cuando la investigación oficial apuntaba cada vez más claramente hacia una crisis mental. Pero el problema era el vídeo, siempre el vídeo, porque las imágenes del ascensor provocaban una sensación muy difícil de ignorar, algo casi instintivo, como si estuviéramos viendo los últimos momentos de alguien completamente perdido. Y quizá eso es lo que hace tan perturbador este caso. La sensación de impotencia. Porque mirando el vídeo hoy, muchas personas sienten que Elisa necesitaba ayuda desesperadamente. Y sin embargo, nadie apareció. Ni dentro del ascensor, ni dentro del hotel, ni durante sus últimos momentos. Y cuanto más piensas en eso, más aterradora se vuelve la historia, porque a veces el verdadero horror no es un monstruo escondido. A veces, el verdadero horror es que nadie vea que una persona se está derrumbando delante de todos. Con el paso de los meses, el caso de Elisa Lam dejó de ser solo una investigación policial. Se convirtió en algo mucho más grande. Una obsesión colectiva.
Millones de personas seguían viendo el vídeo del ascensor, una y otra vez, analizando cada movimiento, cada gesto, cada segundo, como si en algún fotograma escondido existiera la respuesta definitiva. Y cuanto más crecía la obsesión, más extrañas se volvían las teorías. Algunos aseguraban que Elisa estaba jugando a un juego del ascensor, una supuesta leyenda urbana coreana relacionada con dimensiones paralelas. Otros hablaban de entidades invisibles, de demonios, de posesiones, porque Internet tiene algo peligroso. Cuando un misterio no tiene una respuesta emocionalmente satisfactoria, la gente empieza a fabricar una. Y el caso Elisa Lam parecía perfecto para eso. Un hotel con historia oscura, un vídeo inquietante, una muerte extraña y una sensación constante de que algo no encaja. Muchos usuarios comenzaron incluso a estudiar el comportamiento corporal de Elisa, lenguaje no verbal, psicología, patrones de miedo. Todo era analizado obsesivamente. Pero hubo algo todavía más inquietante: la forma en la que Internet transformó el sufrimiento real en entretenimiento. Vídeos con música terrorífica, miniaturas exageradas, teorías cada vez más absurdas. Y mientras millones de personas consumían el misterio, la tragedia humana quedaba poco a poco en segundo plano. Porque Elisa no era un personaje de ficción. Era una joven real, con problemas reales, con una familia real. Y quizá esa parte fue la que más se perdió dentro del caos mediático. La autopsia finalmente concluyó algo importante. No había señales claras de agresión física, no había pruebas sólidas de asesinato, y los niveles de medicación en su cuerpo indicaban que probablemente no estaba tomando correctamente el tratamiento. Eso reforzó todavía más la teoría del episodio psicótico. Los expertos explicaron que una crisis grave de trastorno bipolar puede provocar comportamientos extremadamente desorganizados. Paranoia, sensación de persecución, alucinaciones, miedo irracional. Y de repente, muchas piezas empezaban a encajar. El comportamiento del ascensor, la desorientación, los movimientos erráticos, la posible subida a la azotea. Todo podía tener una explicación trágicamente humana. Pero incluso así, mucha gente siguió negándose a aceptarlo, porque la explicación real era demasiado dolorosa. Aceptar la verdad significaba aceptar algo incómodo. Que una persona vulnerable pudo quedarse completamente sola en medio de una crisis mental extrema. Sin ayuda, sin protección, sin nadie capaz de entender lo que estaba ocurriendo. Y quizá eso resulta más aterrador que cualquier teoría paranormal, porque es real. Mientras tanto, el caso seguía creciendo en Internet. Aparecieron documentales, podcasts, investigaciones amateur y miles de personas convencidas de que existía un secreto oculto. Pero muchas veces, cuando la gente habla del caso Elisa Lam, en realidad está hablando de otra cosa, del miedo a perder el control, porque el vídeo del ascensor transmite exactamente eso, la sensación de una mente rompiéndose lentamente, frente a una cámara, frente a millones de personas que años después seguirían intentando entender qué estaba pasando dentro de aquella cabeza. Y eso genera una incomodidad muy difícil de explicar, porque todos entendemos el miedo físico, pero el miedo psicológico, el miedo a desconectarte de la realidad, es muchísimo más perturbador. Con el tiempo, el caso terminó convirtiéndose en una especie de mito moderno de Internet. Uno de esos misterios que nunca desaparecen del todo. Y aún hoy, más de 10 años después, el vídeo sigue acumulando millones de visitas, nuevas teorías, nuevos análisis, nueva gente obsesionándose con el ascensor del Cecil Hotel. Pero cuanto más profundizas realmente en la historia, más triste se vuelve todo, porque probablemente nunca hubo fantasmas.
Nunca hubo conspiraciones. Nunca hubo monstruos escondidos. Solo una joven completamente sola, perdiéndose lentamente dentro de uno de los lugares más oscuros de Los Ángeles. Más de una década después, la historia de Elisa Lam sigue sin desaparecer. Y quizá nunca desaparezca, porque algunos casos dejan una sensación extraña, una incomodidad difícil de explicar, como si algo hubiera quedado sin resolver, aunque técnicamente la investigación esté cerrada. La versión oficial concluyó que Elisa murió accidentalmente, probablemente durante un episodio relacionado con su salud mental, sin pruebas sólidas de homicidio, sin señales claras de una conspiración. Y aún así, millones de personas siguen sintiendo que algo no encaja. Quizá porque el vídeo del ascensor nunca deja indiferente. No parece ficción. No parece actuación. Parece miedo real. Cada vez que alguien observa aquellas imágenes, aparece la misma sensación. La sensación de estar viendo a una persona completamente sola, desorientada, asustada, perdiéndose lentamente delante de una cámara de seguridad. Y tal vez eso sea lo que convirtió este caso en algo tan enorme. No el misterio, no las teorías, sino la vulnerabilidad humana. Porque mirando el vídeo hoy, muchas personas sienten impotencia, como si quisieran atravesar la pantalla y ayudarla, como si supieran que algo horrible está a punto de ocurrir, pero no pudieran hacer absolutamente nada. Y eso genera un tipo de terror muy distinto, un terror silencioso, real, humano. El Cecil Hotel intentó distanciarse del caso con el paso de los años. Incluso cambió parcialmente de nombre. Intentó renovar su imagen. Pero la historia ya estaba marcada para siempre, porque Internet nunca olvida. El vídeo del ascensor se convirtió en uno de los clips más analizados de la historia moderna. Millones de reproducciones, miles de teorías, décadas de obsesión colectiva. Y quizá eso también dice algo inquietante sobre nosotros, porque el ser humano siente una atracción extraña hacia los misterios oscuros. Queremos respuestas, queremos sentido, queremos creer que todo puede explicarse. Pero algunos casos dejan una sensación incómoda precisamente porque nos recuerdan algo muy real, que la mente humana puede romperse, que una persona puede perderse completamente dentro de sí misma, y que muchas veces nadie se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. La historia de Elisa Lam probablemente no es una historia paranormal, y quizá eso la hace todavía más perturbadora, porque significa que algo así puede ocurrir realmente. Una joven viajando sola, un entorno peligroso, problemas mentales, aislamiento y una cadena de decisiones trágicas que terminaron de la peor manera posible. No hubo monstruos invisibles, no hubo demonios, no hubo entidades sobrenaturales escondidas en el ascensor. Solo una persona vulnerable, atravesando uno de los peores momentos posibles en absoluta soledad. Y aún así, el misterio continúa vivo, porque el vídeo nunca deja de generar preguntas. ¿Qué estaba viendo Elisa? ¿Qué sentía en aquel momento? ¿Tenía miedo de alguien? ¿O estaba luchando contra algo dentro de su propia mente? Probablemente jamás conoceremos la respuesta completa. Y quizá ahí reside la verdadera fuerza del caso. En la incertidumbre, en los espacios vacíos, en esos últimos segundos grabados por una cámara de seguridad donde parece que una persona intenta escapar de algo que nadie más puede ver. Porque a veces, el horror más grande no es lo sobrenatural. A veces, el horror más grande es la soledad. Y mientras las luces del ascensor seguían encendiéndose y apagándose dentro del viejo Cecil Hotel, el caso de Elisa Lam
se convertía lentamente en una de las historias más inquietantes de Internet. Una historia que todavía hoy sigue atrapando a millones de personas dentro del mismo ascensor.